Suscríbete y dale like para apoyar el canal. Empezamos. Esta historia no me pertenece. Link de la historia en la descripción. Gracias a José Guzmán, Gustavo Isaac García Carrasco, José Guzmán, Ronald Destroy Ilusión, Hochu, Shintatri Kitsune Black por ser miembro del canal. Empezamos. Capítulo 20. El cadáver presentó un gran agujero en su pecho con piel y carne calcinada. Al principio se creía que era fuego, pero el animal apretó sus patas con fuerza. La autopsia reveló que fue un rayo eléctrico. Todos los presentes abrieron los ojos como platos al entender hacia dónde iba la idea de Nezu. Aizawa se dejó caer nuevamente en el asiento llevándose ambas manos a la cabeza. La expresión de Nemuri se volvió aún más desconcertada pensando el cómo era posible algo como eso. No podía creerlo. La joven Hirou le avisó al héroe Yamachi y hizo que el joven Kaminari había desaparecido. Él se ofreció a buscarlo y no volvió, sentenció Nezu juntando ambas manos y apoyando los brazos sobre el gran escritorio. Los rastros de Kirk en el cuerpo de Yamachi y Izo lo confirman. Denki Kaminari lo asesinó. Esperen, tal vez el traidor era Izo y lo mató en defensa propia. Shota buscaba desesperadamente una explicación lógica que demostrara la inocencia de su estudiante. ¿Existe esa posibilidad? Hoy actuó como si nada hubiera pasado. Aizawa-kun ni siquiera parecía perturbado, replicó Lumig sin una expresión exacta en el rostro. Es como si todo lo que sabemos de él fuera pura actuación. ¿A qué estamos esperando?, cuestionó Snipe desenfundando su arma. Hay que capturarlo e interrogarlo ahora mismo. Por primera vez tenemos una ventaja sobre la Liga de Villanos y All for One. La precaución es obligatoria, avisó Nezu pensando detenidamente. No tenemos idea si hay más de un infiltrado. No, hay que pararlo ahora, negó Kayama aterrada. Antes de la reunión, me pidió permiso. Un profundo silencio inundó la sala mientras lentamente la mirada de todos los profesores se centraba en Nemuri Kayama, la cual temblaba ante su error. Melissa Shield se encontraba al otro lado de la puerta oyendo atentamente cada palabra de sus profesores y reteniendo su ira en contra de Kaminari Denki mientras lágrimas de frustración descendían de su rostro. Te pidió permiso. Ectoplasm tragó saliva. ¿Para qué exactamente, Mig? Para que visitara a Midoriya-kun. La rubia abrió los ojos alarmada ante las palabras de su profesora titular y sin titubear ni un poco activó su Kirk en modalidad Full Cowl. Corrió por los pasillos de la UA en dirección a la enfermería. Kaminari caminaba por los pasillos de la Academia de Héroes UA bajo la luz de la luna reflejada en las ventanas, dejando ver su mirada sombría. Sus pupilas amarillas aumentaban su brillo con cada paso que daba mientras soltaba ligeras chispas eléctricas de ellas y aumentaba la velocidad de su caminata. Llegó a la enfermería y abrió la puerta sin ni siquiera tocar, encontrándose con Midoriya Izuku, quien tenía una mirada muerta. Buenas noches, Midoriya, saludó Denki ingresando al lugar y cerrando la puerta. ¿Cómo te encuentras? ¿Mejor? El pecoso movió su vista hacia la puerta, donde cruzó miradas con Kaminari Denki. Rojo y amarillo se encontraron confundiendo un poco al primero. Kaminari. ¿Qué haces aquí?, interrogó Izuku mirándolo fijamente. Creo que fui bastante claro, quiero estar solo. Sí, lo sé. Te entiendo, interrumpió Kaminari suspirando. ¿Perder a alguien tan cercano te duele? Sientes un vacío profundo que sabes que jamás será llenado, y al final, solo puedes ocuparlo con odio. El semblante de Izuku cambió totalmente ante las palabras de su compañero, mostrándose algo interesado, cosa que el traidor notó y causó una pequeña sonrisa en su boca. Esa necesidad imperativa de acabar con el bastardo culpable, verlo sufrir y morir, suplicando por piedad, matarlo con tus propias manos, comentó el rubio de forma empática. Yo te entiendo, mejor que nadie. ¿Qué estás diciendo?, preguntó el peliverde confundido. Esperaría a Uraraka, Melissa, Ida, Todoroki, Asui, incluso Mineta, pero tú no sabes cómo reaccionar con una situación así. ¿A qué viniste, Kaminari? Vine a hablar contigo y a contarte mi historia, ya que al igual que tú mi madre también fue asesinada hace años por la negligencia de los aclamados héroes y All for One también me dio un Kirk, explicó Denki de la forma más casual posible. Midoriya, tú y yo somos iguales. Los ojos de Midoriya Izuku se abrieron como platos, siendo incapaz de entender las palabras de su compañero de clase, o más bien, negándose a entender.
El rubio soltó un pequeño suspiro de forma cansada y apuntó su dedo índice a las esposas de Izuku, desactivándolas con una pequeña descarga eléctrica a distancia. El oji carmesí observó su mano libre con sorpresa, frotándose su muñeca suavemente. Luego llevó su mirada nuevamente al rubio, quien lo miraba inquisidoramente como si esperara algo. ¿En serio? ¿Nada? Cuestionó Denki en tono decepcionado. ¿No notaste su marca en mí? Vamos, viejo. Estoy seguro que lo sentiste en el último entrenamiento de combate. El tono amistoso de Kaminari solo confundía más a Izuku, poco a poco resolvía el rompecabezas a la par que su sorpresa aumentaba. Desde el comienzo fui un infiltrado de la Liga de Villanos bajo órdenes directas de All for One. Mi misión era vigilarte y obtener información, la ubicación y horarios de la USG, el campamento, entre otros. El rubio revelaba sus verdades con toda la tranquilidad del mundo, otorgaba informes diarios sobre ti y tus avances, y cuando llegara en el momento dado, te llevaría ante mi sensei. La confusión del peliverde se fue mermando hasta llegar a la inexpresividad. Ya veo, lamento mucho la muerte de tu madre. ¿En serio? Estaba igual de sorprendido que todos cuando le enteré, confesó Denki con total honestidad. Pero ahora lo entiendes, ¿verdad? La importancia de tu objetivo y de tu destino. El pecoso entrecerró los ojos por unos momentos y salió de la camilla poniéndose de pie. Bajó un poco su cabeza analizando detenidamente cada palabra escuchada. Una sonrisa tenebrosa apareció junto a unas pequeñas risas frustradas que causaron una expresión decepcionada en Denki. Era muy predecible, Kaminari, eres un imbécil. Izuku alzó su mirada dejando de sonreír y reír, mostrándole el rostro del odio personificado a su enemigo. Ahora tengo con quien desquitarme, desgraciado traidor. Sin piedad, Midoriya. Izuku se abalanzó contra el atónito Kaminari activando su Kirki, atravesando su pecho con su brazo completamente de un ataque. Los ojos del rubio eléctrico se abrieron de par a par junto a una expresión de completa sorpresa en el rostro, totalmente fingida. Te lo dije, sensei, era obvio que iba a pasar esto. Kaminari volteó su vista a un costado de forma aburrida. ¿Vas a escucharme o tengo que noquearte y llevarte sin que conozcas mis razones? Sé cómo. El oji carmesí retiró su puño del pecho del traidor, notando que no le hizo ningún daño y su torso se había vuelto pura electricidad. ¿Qué está pasando? Nunca demostré mis verdaderas habilidades, me sumergí en el personaje del chico idiota que no destaca para nada y así evité cualquier tipo de sospecha. El rubio cambió su expresión totalmente. Dejémonos de juegos y vayamos al grano. Quiero que escuches mi historia. Te mataré, amenazó el peliverde apretando los dientes. No me interesan tus razones, te destruiré, Kaminari. ¿Me vas a decir que no pensaste en la culpa que tienen los héroes profesionales sobre la muerte de tu madre, Midoriya? Preguntó el traidor frunciendo el ceño. Sé que lo pensaste, sé que te lo preguntaste a ti mismo, ¿estás del lado correcto? Siendo un héroe podrás cumplir tus ambiciones. Izuku no pudo contestar a las preguntas ya que Kaminari tenía toda la razón, Midoriya había perdido el rumbo totalmente. Por tu expresión me puedo dar cuenta, estás cuestionándote a ti mismo qué hacer, ser un héroe hipócrita con un sueño imposible. O aceptar tu destino y entender qué es lo que necesita este mundo. Denki estaba leyendo a Deku como si fuera un libro abierto. Usa enlace conmigo, úsame como intermediario y viaja a través de mis recuerdos, así podrás tomar la decisión final. El siervo de All for One dio unos pasos hacia el frente quedando cara a cara con Midoriya Izuku y extendió su mano hacia él expectante de su decisión final. A los ojos de Kaminari, Izuku meditó y tuvo un debate interno sobre qué hacer y qué decisión tomar. Héroe, villano, ser humano, demonio, destructor. ¿Cuál sería el camino a seguir? Quedarse en la UA y rogar porque la Comisión de Seguridad Pública lo perdone y no lo encierre, o ir hacia All for One y escuchar lo que tiene para decir. Las dudas carcomían su mente a la par de que recordaba todos los sucesos ocurridos hasta ahora. El fallecimiento de sus padres, todas las adversidades que superó, los enemigos que derrotó y los amigos y personas preciadas que ganó. Aún sin saber qué hacer, el codicioso y egoísta destino lo alcanzó por incontable vez en su vida. La incertidumbre y el vacío permitió que Midoriya Izuku tomara la decisión equivocada.
Muéstrame tus recuerdos y explícame el porqué de todo. Izuku tomó la mano de Denki activando su Kirk. Luego tomaré mi decisión final. Bien, solo tú puedes empezar con esto, yo me limito a cumplir órdenes, aclaró el rubio eléctrico sonriendo de lado. Activa el poder que Sensei te otorgó, ya lo hiciste varias veces sin saberlo. El poder de enlace, el primer Kirk de todos que me permite acceder al punto de enlace. El pecoso cerró sus ojos intentando concentrarse, tiene distintas funciones. Siempre lo usé inconscientemente, no va a ser lo mismo que lo que hice con Melissa, será lo mismo que hice con Shinso. Izuku dejó fluir su anforme provocando que franjas de energía rojizas recorrieran todo su cuerpo para posteriormente esas franjas de energía se transformaran en rayos rojos. Tanto Kaminari como Izuku sintieron una descarga eléctrica seguido de un chispazo de energía que recorrió todo su cuerpo hasta llegar a su cabeza. Izuku había aprendido a utilizar una de las funciones de enlace. La realidad fue fracturada ante los ojos de ambos estudiantes de la Academia de Héroes UA, la enfermería se deshizo como vidrio roto cambiando totalmente el entorno. Todo rastro de burla en Kaminari Denki desapareció totalmente al entender que el plan de All for One se había cumplido en su totalidad. Ambos jóvenes observaban sus alrededores atónitos, se encontraban en uno de los tantos departamentos de la ciudad de Musutafu, la cual estaba completamente reconstruida. Más bien, estaba como era hace 13 años atrás, ya que eran las memorias pasadas de Kaminari Denki. Izuku aún se encontraba sorprendido de lo que había logrado. Estamos aquí, mi antigua casa, murmuró Denki entrecerrando los ojos. Pasó mucho tiempo. ¿Esta era tu casa?, cuestionó Izuku mirando su entorno. Es parecida a la mía. Ya tranquilízate, sé que aún quieres matarme, avisó Kaminari en tono cansado. Puedo sentir tu odio hacia mí, no voy a bajar la guardia. ¿Qué se supone que me quieres mostrar?, interrogó el pecoso con hostilidad. Nada de lo que vea va a cambiar mi decisión, te destruiré, Kaminari. Cállate y observa, ordenó el rubio frunciendo el ceño. Están aquí. La puerta del departamento fue abierta por una pequeña familia de 3 personas conformada por una hermosa mujer pelinegra de ojos amarillos, un hombre calvo y fornido con mirada agresiva y un pequeño niño pelinegro de ojos amarillos. La mujer llevaba una expresión triste y decaída mientras cargaba con su pequeño hijo, aferrándose a él con un fuerte abrazo. En cambio, el hombre llevaba una mirada sombría y agresiva, dando a relucir su verdadera personalidad y trastorno violento y agresivo. Su nombre era Kinji Kaminari, un empleado de oficina que trabajaba para Netco, la empresa de artefactos y equipos de apoyo para héroes profesionales más reconocida de Japón. El nombre de la mujer era Yoshino Kaminari, esposa de Kinji Kaminari y madre del pequeño niño peligro, Denki Kaminari. No trabajaba desde que se casó. Llevaban una vida normal con lujos normales como cualquier familia normal. Pero de vez en cuando Kinji Kaminari tenía arrebatos de ira que controlaba golpeando un saco de arena que había comprado. Fuera de ese detalle mínimo, no había nada fuera de lo común, hasta que llegó ese día, el día donde el pequeño Denki fue al hospital para consultar sobre su Kirk. Por desgracia, el mundo y el destino son lo más cruel que existe y su destino dictaba que debía nacer con la condición de ser Kirkless, ni tener un poder en un mundo lleno de estos. Tranquilo, Denki, todo va a estar bien, no te preocupes. La madre del niño apenas podía retener sus ganas de llorar. Mamá y papá siempre van a estar para ti. ¿Por qué? ¿Por qué todos pueden tener poderes y yo no?, cuestionó el choqueado niño en busca de una respuesta satisfactoria. Yo, no puedo ser un héroe como los que admiras, mamá. Denki, no importa lo que digan los demás, aseguró Yoshino acariciando suavemente el cabello de su único hijo. Lo siento, realmente lo siento. El peliverde no podía creer lo que veían sus propios ojos, la tristeza y la nostalgia se combinaron al ver la reacción de Yoshino Kaminari, era como ver a la misma Inko Midoriya. Una pequeña sonrisa se formó en el rostro del traidor de 16 años de edad al ver la amabilidad de su madre, la persona que más amó en el mundo. Maldición. Esto no puede estar pasándome a mí. El padre del niño enloqueció apretando sus dientes lleno de ira. ¿Cómo es posible que mi hijo sea un Kirkless? No lo acepto. Esa basura no es mi hijo. Kinji. ¿Qué estás diciendo?, gritó la mujer pelinegra mirando aterrada a su esposo. Tu hijo te está escuchando. Mi hijo.
Ese pedazo de basura. Ese niño no es mío. El hombre presentaba múltiples tics nerviosos, denotando aún más sus trastornos. Tú lo pariste. ¿Acaso me fuiste infiel, mujer? Ya basta, Kinji. No te reconozco. Yoshino se aferró a su hijo atemorizada. ¿Qué rayos te pasa? Cierra la boca, perra traidora. Ordenó el hombre temblando de ira, en cualquier momento se abalanzaría sobre su esposa. Quédate aquí con tu hijo defectuoso. Iré a desquitarme. La mujer cayó de rodillas al suelo por no poder mantenerse de pie por el miedo, creyó que su propio esposo la golpearía. Lentamente llevó su mirada hasta el pequeño niño, el cual tenía una expresión vacía y la mirada perdida. Ese día, Kaminari Denki se traumó de por vida. El padre del antiguo pelinegro se dirigió a una habitación donde había un saco de boxeo colgando del techo, se colocó unos guantes y comenzó a golpearlo violentamente. No lo escuches, Denki, no lo hagas. La pelinegra no pudo contener un llanto descontrolado desde lo más profundo de su corazón. Papá no sabe lo que dice, ignóralo, mamá siempre va a estar para ti. Bajo las lágrimas de la madre y del hijo y los ruidos de los impactos que recibía aquel saco de boxeo, el inicio de su tortura daba inicio. Como puedes ver, yo no tuve un padre amoroso y ejemplar como tú, Midoriya, comentó Denki indiferentemente. Lo único que tenía y me importaba era mi madre, la única persona que me amaba y me cuidaba. ¿Tú, eres Kirkles? Interrogó Midoriya digiriendo la información. ¿Cómo es que? Tengo un Kirk. Interrumpió el Kaminari mayor haciendo un ademán con su mano. Ya te lo dije. Mi sensei, All for One, me otorgó poder para cumplir con nuestro destino. ¿Haces todo esto porque estás en deuda con él? ¿Como un agradecimiento? El peliverde dejó su hostilidad de lado buscando entender a Kaminari Denki. Él manipula a la gente, usa a las personas y las sacrifica como peones de ajedrez, ¿lo comprendes? Vamos, Denki ignoró todo lo dicho por Izuku comenzando a caminar. Hay que ver las siguientes memorias. El tiempo comenzó a avanzar más rápido, las escenas cambiaron rápidamente mostrando las consecuencias del estado de Denki Kaminari. Acoso, violencia, golpes, rechazo, el común sufrimiento y destino de los desafortunados que nacen sin un Kirk. Día tras día, Denki sufría todo esto de parte de su entorno. La violencia de su padre no paró de aumentar, a tal punto que comenzó a apalizarlo cada vez que estaba de mal humor o decía algo que lo molestaba. La pobre Yoshino intentaba con todas sus fuerzas defender a su hijo, pero fue en vano, ya que al final ella también recibía golpizas por esta misma razón. Madre e hijo, sufrían un infierno insoportable de forma totalmente injusta. ¿Por qué? Por la decadente sociedad superhumana y su cultura impuesta. El mundo es cruel y los seres humanos que lo habitan son aún peor. Esto era algo que Yoshino y Denki aprendieron por las malas. Midoriya, tú y yo somos iguales, afirmó el rubio guardando sus manos en los bolsillos. Ambos fuimos condenados a sufrir por el simple hecho de no tener un poder. Es algo injusto, ¿verdad? Que hayamos sufrido lo mismo no nos hace iguales. Nos engañaste desde el principio haciéndote pasar por nuestro amigo. Eres un bastardo. El pecoso retomó su hostilidad. Aún así, te entiendo. ¿Lo ves? Aceptar que me entiendes es el primer paso para alcanzar tu destino. Si hubieras estado en mi posición, hubieras hecho lo mismo, sentenció Denki señalándolo. La única diferencia entre nosotros, es que tú tuviste a tus padres como apoyo, en cambio, yo solo tuve a mi madre y me la arrebataron. Aunque un héroe asesinó a mi padre no me desvié de mi sueño, me mantuve firme. Izuku frunció el ceño molesto. Dejaste que All for One te usara y manipulara. ¡Qué hipócrita eres! ¿Sigues entenderlo? A pesar de todo lo que viste y experimentaste, ¿hasta dónde llegará tu estúpida negación? El rubio apretó los puños molesto. Los héroes son los antagonistas de esta historia. No hacen nada bien, lo arruinan todo. ¿Por qué crees que murió tu madre? El elegido por el destino abrió los ojos mostrando sus pupilas rojizas cargadas de odio. Denki miró con desprecio a Izuku como respuesta. El avance de las memorias se detuvo en cierto punto de la vida de Kaminari, específicamente cuando tenía 12 años, o sea, 5 años atrás. Esto fue notado por los dos jóvenes, haciendo que dejen su discusión de lado y se concentraran en las memorias del pasado.
Nuevamente se encontraban en el mismo departamento, con la diferencia de que ahora veían el comedor del lugar, junto al Kaminari del pasado y su madre. Ambos parecían disfrutar un almuerzo juntos, sonreían y hablaban de sus cosas disfrutando la compañía mutua, y la ausencia de Kinji. El joven pelinegro tenía algunas vendas en sus manos y curitas en su cara, mayormente por el bullying que recibía y los hostigamientos de su padre. ¿Intentaste hablar con tus profesores, Denki? Preguntó Yoshino claramente preocupada. Tal vez ellos puedan hacer algo para... Ellos no escuchan, mamá. Me ignoran y me miran como si fuera basura, igual que ese desgraciado, contestó el pelinegro desviando la vista. Los odio a todos. Tienes que aguantar un poco más, Denki. Te prometo que pronto nos iremos. La mujer tomó las manos de su hijo delicadamente. Sabes que eres mi tesoro, ¿verdad? Tú y yo siempre estaremos juntos. No creo soportarlo más, murmuró el pelinegro bajando la cabeza. Siento que me estoy volviendo loco, mamá, me quiero ir de aquí, lejos, un lugar donde tú y yo estemos solos y felices. Nos iremos lejos, muy lejos. Pronto voy a terminar de reunir el dinero suficiente que necesitamos, aseguró Yoshino sin soltar las manos de Denki. Un lugar donde viviremos en paz y nadie te lastimará. Lejos de papá, lejos de todos, odio cuando te golpea, lo detesto. El niño apretó los dientes soltando ligeros quejidos. Yo quiero ser tu héroe, como esos que admiras y aparecen en televisión. Me convertiré en uno para que estés orgullosa de mí. Denki, mi pequeño Denki, mamá ya está orgullosa de ti. La pelinegra le sonrió a Kaminari con un amor inmenso. Mientras estés conmigo es más que suficiente, tú ya eres mi héroe. ¿Esa basura es tu héroe, Yoshino? Interrogó Kinji ingresando al comedor de la casa. Sabía que eras una perra traidora, pero planear escaparte de la casa... Eso supera todos los límites. Tanto madre como hijo se estremecieron al oír la voz de Kinji. Kaminari, lentamente movieron su cabeza hacia el costado logrando ver a aquel hombre parado en la entrada del comedor. Kinji, el terror dominó a la Kaminari mayor. ¿Hace cuánto? Estaban tan inmersos en su mundo que ni siquiera notaron cuando llegué, así que oí todo su estúpido plan, respondió el hombre con mirada agresiva. No me importa lo que quieras hacer, mocoso insolente y desagradecido, aún así Yoshino no se irá de esta casa. No soy tu hija, Kinji. Yo me iré a donde quiera irme y mi hijo vendrá conmigo. Exclamó la pelinegra con decisión. Te denunciaremos con la policía y los héroes si no nos dejas irnos. Ya veo, ¿con qué quieres hacer las cosas así? El padre de Kaminari arremangó su camisa y soltó un largo suspiro decepcionado. Me obligas a hacer cosas que no quiero hacer, todo por ese asqueroso Kirkles. La única basura asquerosa aquí eres tú. Replicó la pelinegra harta de todo. Aléjate de nosotros o llamaré a la policía. No lo volveré a repetir. Denki te pudrió la cabeza, tendré que enseñarte a respetar a tu hombre a golpes. Kinji se acercó peligrosamente a Yoshino. Recuérdenlo, Denki, Yoshino. Ustedes me obligan a hacer esto. El hombre calvo jaló rápidamente del cabello de Yoshino y la estampó contra el suelo violentamente justo frente a los ojos del asustado niño pelinegro. Prosiguió a encestar múltiples puñetazos en distintas partes de su cuerpo sin mostrar piedad alguna, en su rostro solo se reflejaba violencia pura. El niño fue espectador en primera fila de la terrible paliza que recibía su indefensa madre. El miedo, la rabia y la impotencia se apoderaron de él. Esta era mi realidad, fui completamente disminuido y tratado como escoria a tal punto que yo mismo empecé a creerlo. Así funciona la sociedad superhumana, relató el Kaminari del presente con expresión neutra. Pero tú ya sabes todo esto porque ya lo viviste, el hostigamiento constante, ese odio y rencor creciente. Dime, mi gorilla, ¿tú no deseas ver a Bakugo muerto? Piénsalo detenidamente, imagínate a ti mismo matándolo, o al igual que asesinaste al villano que mató a tu madre. Izuku bajó su cabeza sin poder responder al cuestionamiento de Kaminari Denki del presente. ¿Él realmente quería asesinar a Bakugo? Por alguna razón tenía miedo de la respuesta honesta. Solo un poco más, ya casi lo entiende, pensó el rubio mirando de reojo a mi gorilla perdido en sus pensamientos. Observa, esto es importante. Al no saber qué hacer, el Denki del pasado corrió hasta su padre y le encestó un fuerte puñetazo en la cara, el cual causó que Kinji cayera al suelo. Su nariz estaba rota.
El niño tomó una escoba que se encontraba en la cercanía y empezó a apalizar a su padre, con todas sus fuerzas. En su rostro solo se reflejaba todo el odio y la ira acumulada por años. Aléjate de ella. No la toques. Cerdo asqueroso. Los gritos del pelinegro hicieron reaccionar a Yoshino. Vuelve a acercarte a mamá y te mataré. Te lo juro. El hombre no fue capaz de defenderse al quedar confundido con el primer puñetazo y terminó recibiendo todos los escobazos de parte de su hijo. Eres un villano. Acusó Kinji señalando a su hijo y tapándose la nariz rota con su otra mano. Me voy de aquí. Pronto rogarán que vuelva, malditas alimañas. Vete. Gritó el pelinegro apretando los dientes. No quiero verte nunca más. Denki, ya basta, suplicó la mujer tomándolo de los hombros. Ya hiciste suficiente. No. Aún no terminé. Negó el Kaminari del pasado respirando erráticamente. No sufrió lo suficiente. No pagó por todo lo que te hizo. Denki, se terminó. La azabache mayor extendió su mano hacia la mejilla del niño. Tú me salvaste, eres mi héroe. Desde ese día, Yoshino Kaminari y Denki Kaminari lograron vivir en paz sin el miedo de la existencia de Kinji Kaminari. Lo que tanto deseaban se había hecho realidad. El mundo es un lugar hermoso, muy hermoso, pero también muy cruel. Las personas que habitan el mundo transforman a este en un infierno. La paz de Yoshino y Denki duró muy poco, solo unos 3 meses hasta que su trágico destino los alcanzó nuevamente, el inicio del traidor. Las memorias pasadas continuaron avanzando, la efímera paz que Yoshino disfrutaba terminó desapareciendo en un horrible desastre. Un día como cualquier otro, madre e hijo salieron de su departamento para ir de comprar. Algo sumamente normal y cotidiano. Para su mala suerte, un grupo de villanos ingresaron al mercado amenazando con matarlos a todos si no le entregaban el dinero de la caja registradora. Los héroes profesionales y la fuerza policial no tardaron en llegar, cerrando y rodeando la zona y preparados para salvar a las personas. Ante la situación de los rehenes, los héroes retrocedieron un poco permitiendo que el grupo de tan solo 3 villanos iniciara su escape, mientras se llevaban a ambos Kaminari consigo. Los mataremos. No se acerquen. Ordenó uno de los villanos apuntando con un arma a Yoshino. Me oyeron. Mamá. Llamó Denki llorando de terror. Déjenos ir, por favor. No tenemos nada para ustedes. Cierra la boca, mocoso. Gritó el segundo criminal sacudiéndolo. Una palabra más y violaré a tu madre frente a tus ojos. Entendido. La posición de los villanos era poco estratégica, tenían muchos puntos ciegos y además tarde o temprano serían capturados. A unas calles de distancia más policías y héroes se acercaban. Salvar a Yoshino y Denki era algo sumamente fácil y práctico para héroes profesionales como los que estaban presentes, tan solo era necesaria una distracción momentánea y un ataque furtivo. Los dejaremos ir. Anunció uno de los héroes alzando las manos en señal de rendición. Solo les pedimos que no le hagan daño a los civiles. Eso depende de ustedes. Replicó el villano sacudiendo un poco su arma. Retrocedan, ahora. Los villanos caminaron hacia atrás usando como escudos a Yoshino y a Denki. Con cada paso que daban, más cerca estaban de soltar a ambos Kaminaris. Tenemos que capturarlos, murmuró un héroe observando con molestia a los villanos desde un costado. Si los vencemos subiremos en el top. Conseguiremos fama y dinero, hagámoslo, asintió otro profesional sonriendo con sorna. Los medios nos amarán. El joven pelinegro logró escuchar la corta conversación entre los dos héroes de su costado haciéndolo temer por su vida, y principalmente la vida de su madre, su único sostén. Les rogó a ambos héroes con la mirada que no se metieran y negó con la cabeza sucesivamente. En tan solo unos instantes los villanos los dejarían ir. El dúo de héroes ignoró completamente las súplicas silenciosas del niño y se abalanzaron contra los villanos sin cuidado alguno. El resultado fue inevitable. Por mero reflejo, uno de los villanos jaló del gatillo de su arma impactando una bala en el corazón de Yoshino Kaminari, matándola casi al instante. El grupo criminal quedó en shock ante esto, permitiendo que aquellos dos héroes los capturaran y desarmaran inmediatamente. La arrogancia y egoísmo del ser humano es ilimitada, desde un lugar de poder, esto se intensifica.
Hoy en día eso lleva los títulos de héroes profesionales y políticos, relató el Denki del presente viendo a su yo del pasado llorar descontroladamente sobre el cuerpo inerte de su madre. ¿Esto te trae recuerdos? No es así. La muerte de tus padres fue muy similar, los héroes fueron los culpables. ¿Qué pasó con esos héroes?, cuestionó Izuku apretando los puños con fuerza. ¿Dónde están ahora? 3 metros bajo tierra en algún cementerio, probablemente, contestó el rubio alzando los hombros. Los maté a ambos hace años, eso no es lo importante. ¿Cómo pudiste esconder todo ese dolor con esa faceta infantil despreocupada?, interrogó el pecoso intrigado. ¿Alguien sabe de esto? ¿Tú eres el único traidor? Soy un traidor, un villano infiltrado por órdenes directas de All for One, el villano más grande de todos. ¿En serio crees que le diría a alguien sobre esto? Denki soltó una ligera risa burlona. Soy el único traidor, ninguno de esos idiotas podrían soportar un trabajo como este. Todos viven en un mundo de fantasía creyendo que sus sueños se harán realidad por gritar Plus Ultra. Me repugna. El peliverde miró con sorpresa la expresión maliciosa y sombría de Kaminari Denki, notando su desequilibrio mental causado por sus traumas del pasado. Sus pensamientos fueron detenidos al comprender el mensaje y el objetivo de Kaminari. Al igual que él, Izuku también tenía un desequilibrio mental muy similar. Su historia concordaba, sus experiencias también, incluso sus poderes provenían del mismo benefactor. Midoriya, Izuku y Kaminari Denki compartían más similitudes que diferencias. Mientras pensaba en esas ideas enlazadas, las memorias dieron otro salto donde se mostraba a Denki en la comisaría de Musutafu. Al parecer el entendimiento de las memorias y su velocidad y precisión se estaban deteriorando por alguna razón que Deku desconocía totalmente. Denki había llegado a un límite emocional tan alto que la actitud de enlace estaba fracturándose. Las memorias dejaron de ser fluidas y continuas, pasando a ser simples imágenes. Izuku logró ver imágenes de cómo All for One acogía a Kaminari luego de la muerte de Yoshino, cómo le otorgaba un Kirk y un nuevo hogar. Huele, maldición, murmuró Midoriya tomándose la cabeza mientras las memorias seguían avanzando. ¿Acaso fue suficiente, Midoriya? Desactiva el poder de enlace, ordenó el rubio con voz de ultratumba. Ya viste lo que tenías que ver. Izuku ignoró las palabras de Denki intentando concentrarse para lograr ver las múltiples imágenes que pasaban frente a sus ojos. Vio como Kinji Kaminari era asesinado brutalmente por él, peliblanco. Denki tenía el cabello blanco exceptuando por el detalle negro en forma de rayo al costado de su cabello. Lo mató lenta y dolorosamente tras horas de tortura a base de su electricidad, y en su rostro había una sonrisa llena de satisfacción. Después de eso solo pudo ver imágenes sueltas y sin contexto entendible. Denki hablando con All for One y con Tomura Shigaraki, cómo se teñía su cabello blanco a amarillo y distintas comunicaciones entre el traidor y Kurohiri. La realidad se destrozó revelando la verdadera forma del punto de enlace mientras los alrededores se caían como vidrio roto. Tanto Kaminari como el peliverde soltaron sus manos y respiraron agitadamente al notar que volvieron a la realidad. No había pasado más de unos segundos. Todo ocurrió tan rápido que la mente de ambos jóvenes aún lo estaba procesando. A pesar de que Kaminari había recibido esas órdenes hace mucho tiempo, ver morir a su madre otra vez lo afectó más de lo que creía. Tú, lo mataste a tu padre y a esos dos héroes que intervinieron, murmuró Deku agitando un poco su cabeza. Y All for One te acogió. Hice lo mismo que hiciste tú, asesiné a los culpables de mi sufrimiento. Los hice pagar por lo que me hicieron, era lo justo, asintió Denki alzando su mirada sombría. ¿Te viste en un espejo? Tu mirada ya no es la misma, perdiste esa luz que te caracterizaba. No sabes lo que está bien y lo que está mal, no te arrepientes de haber asesinado a ese villano. ¿Qué propones que haga?, interrogó Izuku bajando la cabeza. ¿Por qué es tan importante que vaya contigo? Porque All for One te está esperando, Izuku. Él quiere hablar contigo y contestarte todas las dudas que tengas, contestó Denki extendiendo sus brazos hacia los costados. Sensei te explicará la verdad de toda esta historia y cuando lo entiendas, tomarás tu decisión. Ascenderás. Desde el principio, Izuku Midoriya tuvo la voluntad de ser un héroe para salvar a las personas, porque esa era su esencia, la esencia de un héroe.
Ese camino tuvo dificultades, sufrimientos y problemas, pero con el poder que recibió, su fuerza de voluntad y la ayuda de sus amigos continuó corriendo. Ahora, en el momento en que entendió que los héroes son asquerosos y que la UA contribuye al mantenimiento de la sociedad asquerosa donde vivía, las dudas aparecieron. Esa chispa de voluntad se extinguió junto a la vida de Inko Midoriya, la poca fe por un mundo mejor que le quedaba estaba desapareciendo. El héroe había muerto. Bien, llévame hacia él. Izuku Midoriya tomó la primera de las decisiones clave. Hablaré con aquel que lo sabe todo y luego tomaré mi decisión final. Cuando Melissa Shield logró llegar a la enfermería ingresó a esta sin titubear lista para apalizar a Kaminari Denki. Quedó en blanco al verla totalmente vacía, tampoco podía percibir del todo la presencia de Izuku ya que algo estaba interviniendo, más bien, alguien. La rubia destrozó la camilla de un golpe en un intento fallido por retener su ira. No tenía pruebas, pero sabía que All for One era el causante de todo esto. Izuku Midoriya y Denki Kaminari partieron rumbo a su destino. Izuku y Denki habían abandonado la enfermería de la UA sin dejar rastro alguno. La ventana estaba abierta, dando a entender que usaron esa vía de escape para irse. Melissa veía atónita la sala de enfermería totalmente vacía, por mucho que se concentrara no podía sentir la presencia del pecoso. Además el constante zumbido en la cabeza de Shield, se estaba volviendo demasiado molesto. Le irritaba sentir esa sensación de peligro y no poder identificar por qué pasaba y de dónde provenía. Su respiración se volvió errática, sus labios comenzaron a temblar y el miedo y la frustración se adueñaron del corazón de Melissa Shield. Lentamente caminó hacia atrás hasta chocar contra una pared y luego se dejó caer de espaldas deslizándose por esa misma pared. La mirada de la joven rubia se tornó sombría mientras su rostro se deformaba por la molestia e impotencia que sentía en esos momentos. Sus pupilas azules tomaron un color carmesí brilloso al mismo tiempo que partículas eléctricas del mismo color se manifestaron en sus manos. Alzó la mirada y apretó los puños con fuerza. Estaba enojada, no, estaba furiosa. Kaminari Denki se rió en la cara de todos por más de un año, los engañó y usó. Los traicionó, y aquel traidor iba a pagar por eso. Ella se aseguraría de encontrarlo y darle una paliza por traicionar la confianza de todos. Los profesores no tardaron en llegar. All Might en su forma musculosa irrumpió en la enfermería de la Academia de Héroes UA. Esta vez, en su rostro no había ninguna sonrisa. Aizawa, Midnight y Ectoplasm lo siguieron, notando la presencia de la joven norteamericana y que habían llegado tarde. Denki cumplió con su misión. Los profesores recién llegados apretaron los puños. Con impotencia, la situación se estaba saliendo de control y podría traer graves consecuencias. La ya no tan prestigiosa Academia de Héroes UA permitió el ingreso de un infiltrado de la Liga de Villanos, comandada por All for One, el villano más grande y despiadado de todos. También permitieron que Midoriya se fuera con el traidor, alguien que debía estar en completa vigilancia y tenía estrictamente prohibido salir de las instalaciones por órdenes de la Comisión de Seguridad Pública. Nadie sabía los verdaderos objetivos de Kaminari, no tenían idea de por qué buscaba a Peliverde y tampoco estaban al tanto de las razones de este para irse. Era una situación deplorable. Shield-san. ¿Estás bien? Nemuri se acercó a la rubia revolcada en el suelo. ¿Qué pasó aquí? ¿Dónde está Midoriya-kun? Nemuri, tranquilízate. Exclamó Shota elevando el tono de voz. ¿Qué le pasó? Ella no luce bien, Shield Shoujo, necesitamos que nos digas qué pasó aquí, dijo All Might en tono comprensivo. Estamos buscando a Kaminari Shonen y a Midoriya Shonen, ¿los viste? Oye, Shield llamó Ectoplasma alarmado. No ayudaste a huir a Midoriya, ¿verdad? No, no lo ayudé a escapar, negó Melissa poniéndose de pie y con la cabeza baja. Cuando llegué aquí no había nadie. Ese traidor se lo llevó. Los profesores presentes se alarmaron al oír las palabras de la heroína Ope. ¿Cómo era posible que ella supiera de la verdad de Kaminari Denki? ¿Estaba diciendo la verdad o en serio dejó ir a Izuku? All Might miró seriamente a su sobrina por unos momentos. Solo él y ella entendían la verdadera importancia de alejar a Logi Esmeralda de All for One. No tenía sentido que la chica de lentes dejara ir a Midoriya.
Dudo mucho que Shield Shoujo haya hecho algo como eso. Está diciendo la verdad, afirmó Toshinori seriamente. No hay tiempo que perder, saldré a buscarlo por toda la ciudad. Envíenme a Hound como apoyo. ¿Estás seguro, All Might? Cuestionó Ectoplasm de forma dubitativa. Entiendo la importancia de encontrar a mi gorilla, pero justo en estos momentos no podemos permitirnos demostrar errores. Encontrar a mi gorilla es de máxima importancia, no podemos permitir que ocurra algo como lo que queremos evitar. Es inadmisible, opinó Aizawa en tono más cansado de lo usual. Hablaré con el director y te conseguiré el máximo tiempo posible. Tráelo de vuelta, All Might. Gracias, Aizawa-kun. Yagi alzó el pulgar. Shield Shoujo, tengo una pregunta para ti. ¿Mi gorilla shonen puede sentir mi presencia? Nuevamente, los profesores se quedaron mirando a Melissa expectantes. A las anteriores dudas se le sumaron unas nuevas. ¿Cómo era posible que mi gorilla Izuku sintiera la presencia de All Might? No, creo que no puede, respondió la novena portadora del One for All algo pensativa. Iré contigo, All Might. ¿Me necesitas? Claro que no. Negó Kayama autoritariamente. Para empezar, no deberías estar aquí. Hay toque de queda. No es momento de estupideces. Si Kaminari lo lleva con All for One. De un momento a otro, Melissa se puso agresiva. Maldición. Soy la única que puede encontrarlos. Shield Shoujo. Tranquilízate, ahora. Ordenó el octavo portador del One for All imponiendo orden en el lugar. No saldrás de aquí, irás a los dormitorios y esperarás. Si sales, mi gorilla shonen también podría sentir tu presencia y alejarse más de nosotros. ¿Sentir su presencia? ¿Cómo es eso posible? Interrogó la tutora de la clase 2, afrunciendo el ceño. Estoy harta de misterios, All Might. Contesta. Hay demasiadas preguntas sin respuesta que los relaciona continuamente a ustedes tres, All Might. Lo siento, esta vez no puedo defenderte, relató Ectoplasm suspirando. Te exigimos una explicación. Les explicaré lo que pueda, una vez que encuentre a mi gorilla shonen. El director ya les explicó la situación, es algo muy delicado, decidió Toshinori con firmeza. Lo siento, pero mi deber como maestro es proteger a mi sobrina y a mi gorilla shonen. No dejaré pasar por alto esto, All Might. Tus secretos terminan hoy, avisó Erasere. Ha decidido Shield, a tu habitación. Luego hablaremos de tu comportamiento. La rubia bufó molesta y bajó la cabeza resignada. Por mucho que quisiera salir y buscar a Izuku, estaba totalmente a ciegas, ya que no podía percibirlo. Toshinori miró de reojo a la hija de su mejor amigo, abrió sus ojos sorprendido al notar el brillo rojizo en las pupilas de la joven. No había duda, el Kir del cuarto portador estaba manifestándose en ella. Sumamente molesta, Melissa abandonó la enfermería de la UA. Otra vez, no podía hacer nada para evitar el desastre. Al final, de una u otra forma siempre era superada. Iré con ella y me quedaré con la clase 2, No quiero más sorpresas o estudiantes rebeldes. Nemuri se llevó una mano a la frente reteniendo las lágrimas. Intentaré tranquilizarla y asegurarme de que no diga nada sobre Kaminari-kun. Ustedes encuentren a mi gorilla-kun. All Might abandonó la enfermería saliendo por la ventana y de un salto salió de las inmediaciones de la UA pensando en dónde podrían estar los estudiantes prófugos. Aizawa y Ectoplasm suspiraron y se dirigieron a la oficina del director Nezu para informar lo ocurrido. Tenían que ganar el máximo tiempo posible para evitar más problemas. Izuku y Denki ya habían salido de las cercanías de la Academia de Héroes UA. Para el rubio fue fácil deshabilitar los protocolos y medidas de seguridad de la institución usando su Kirk. Kaminari tenía el control absoluto de sus poderes, podía hacer lo que se le plazca con la electricidad ya que era un dominio perfecto. Incluso podía volverse electricidad pura. Con velocidad bajaron la colina donde se ubicaba la UA y se dirigieron a las afueras de la ciudad de Musutafu en plena reconstrucción. El lugar era totalmente desierto y vacío, no había ninguna persona u otro ser vivo presente. Eran solo Kaminari y mi gorilla caminando por un bosque bajo el cielo nocturno. ¿Era ese el creador? ¿O era el destructor? ¿Esa era su voluntad? ¿O era su destino? A pesar de todo lo ocurrido, las respuestas aún eran inciertas. De repente, Kaminari detuvo su paso y se quedó totalmente quieto observando el cielo. En sus pupilas amarillas se reflejaron las estrellas y la misma luz de la luna.
El peliverde lo observó sin expresión alguna hasta que notó que una lágrima se resbalaba de su mejilla. El traidor estaba llorando. ¿Por qué nos detenemos?, interrogó Izuku en tono serio. All for One no está aquí, no logro percibirlo, este es el punto acordado. Cuando dé la señal un portal se va a abrir y nos llevará al sensei, respondió el rubio artificial monótonamente. Antes de que te lleve ante él, quiero preguntarte algo. ¿Qué quieres preguntarme? Mi gorilla entrecerró los ojos. Llegados a este punto no creí que me preguntarías algo, Kaminari. Cuando cruces el portal, te encontrarás con la verdad de todo, ¿comprendes? No habrá vuelta atrás, advirtió Denki seriamente. ¿Estás totalmente seguro de que quieres saber la verdad? Va a cambiar tu vida y tu perspectiva sobre el mundo. Aún puedes volver a Loa y quedarte. Necesito saber la verdad, necesito respuestas. ¿Por qué tengo este poder? ¿Por qué puedo ver memorias pasadas? ¿Por qué llegué hasta este punto? El pecoso soltó un quejido molesto. ¿Por qué mi madre tuvo que morir? Todo este tiempo ignoré esas visiones y sueños y ahora estoy pagando por ello. Parece que estás seguro, justo como Sensei predijo, mencionó el traidor soltando un corto suspiro. Bien, es hora de cumplir con nuestro destino. Si sabías que iba a responder, ¿por qué me preguntaste en primer lugar?, cuestionó el peliverde con mirada muerta. ¿Qué hubiera pasado si contestaba lo contrario? No tiene caso preguntarse eso, el destino es inamovible y lineal. Kaminari le restó importancia dejando de mirar al cielo mientras bajaba su cabeza lentamente. Solo fue curiosidad. Nada relevante. El rubio eléctrico metió la mano en el bolsillo sacando un celular específico para esas ocasiones. Sin dudar marcó el único contacto existente en la agenda y llamó. Las pupilas de Izuku se tornaron rojas y se preparó para pelear en caso necesario. No confiaba en lo absoluto en All for One, pero sabía que Denki estaba diciendo la verdad. Estamos listos, avisó Kaminari a través del teléfono. No podemos quedarnos mucho tiempo por aquí, seguramente All Might ya salió a buscarnos. Abra el portal, doctor. El traidor cortó la llamada y usando su Kirk destrozó el celular con una fuerte corriente eléctrica. Tiró al suelo los restos del aparato tecnológico, era irrecuperable e irrastreable. Un portal grisáceo apareció frente a los dos jóvenes. El elegido por el destino reconoció que era muy similar a los que usó All for One en camino. Vamos, Izuku. Hay que cruzar. El rubio señaló el portal ubicándose a un lado de este. Después de ti, si las respuestas que consigo son inútiles o es todo un engaño, los mataré, amenazó Izuku caminando hacia el portal. Lo que más deseo ahora, es desquitarme y destruir a mis enemigos. Te aseguro que nada va a ser inútil, lo entenderás todo cuando lo oigas. Denki sonrió de lado. ¿Los villanos somos tus enemigos? ¿Estás seguro de eso? Después de todo lo que viste, ya lo entiendes, tus enemigos son los héroes. Mi gorilla ignoró las palabras de su compañero de clases y se dirigió directamente al portal frente a él. Sin frenarse ni dudar, lo cruzó totalmente. Kaminari soltó un largo suspiro y borró su sonrisa. Finalmente había cumplido su misión de infiltrado en la .u.a y ya no tenía que soportar convivir con asquerosos héroes o con estudiantes ignorantes e hipócritas. Me gustaría que las cosas fueran distintas, pero no tengo opción, tengo que seguir avanzando. El traidor caminó hacia el portal. Lo siento, Kyoka, después de todo no podré oír tu respuesta final. Dime, Kyoka, ¿qué soy para ti? Los dos desertores de la Academia de Héroes abandonaron su ubicación tras ingresar al portal grisáceo, el cual se cerró cuando cumplió su función. Ambos jóvenes se encontraban en una especie de almacén viejo poco iluminado, en una ubicación totalmente incierta para el peliverde. No muy lejos de ahí, Izuku logró ver varias pantallas de computadora sobre un escritorio sumamente organizado. Frente a este había un hombre de estatura peculiarmente baja. Aquella sensación que sintió hace más de un año y hace meses en camino volvió a aparecer. Giró un poco la vista hacia la derecha y entabló contacto visual. Sobre un trono de hierro, el rey de los villanos estaba sentado en él esperando pacientemente la llegada del fruto que creció de la semilla que había plantado hace tanto tiempo. All for One veía sonriente la llegada de Kaminari, Denki y Midoriya Izuku frente a él. Finalmente su destino se había cumplido, su minucioso plan se cumplió. Bienvenidos, Izuku,
Denki saludó All for One ensanchando la sonrisa en sus labios. Me alegra verlos después de tanto tiempo. El placer es mío, Sensei. Denki se arrodilló ante la malicia en persona como usted pidió. Traje a Izuku Midoriya. Espléndido trabajo, Denki. Estoy orgulloso de ti, felicitó el demonio entre hombres con gran dicha. Gracias a tu esfuerzo y sacrificio nuestros planes se harán realidad, el deseo que te prometí hace tantos años. All for One, vine ante ti por respuestas, anunció el pecoso caminando hacia adelante y encarando al mencionado. Quiero que me expliques todo, tus razones, el significado de mi vida y por qué me diste el One Form aquel día. Midoriya Izuku, te volviste alguien sumamente atrevido e irrespetuoso, comentó el doctor mirándolo de arriba a abajo. Ni siquiera te arrodillas ante tu señor, mocoso insolente. ¿Tú, quién eres? El Oji Esmeralda focalizó su vista en Murata. Te vi en alguna parte, ¿verdad? Pero, ¿en dónde? Murata, Izuku no debe arrodillarse ante mí. Él es mi igual, no lo compares con el resto de mis peones, ordenó All for One haciendo un ademán con su mano de forma despectiva. Yo mismo lo elegí, por sus venas corre la sangre de un rey. Nació para reinar y destruir. Basta de misterios, contesta, All for One. ¿Por qué me diste este Kirk? ¿Por qué de todas las personas en el mundo me elegiste a mí? El peliverde aseveró su mirada con molestia. Tú eres aquel que lo sabe todo, ¿no es así? Contesta de una maldita vez. Te lo explicaré todo, te lo prometo, dijo el demonio vestido de hombre con total honestidad. Pero primero necesito que te tranquilices. En tu estado actual, con un simple arrebato emocional podrías matar a alguien. El pecoso respiró profundamente y cerró sus ojos por un momento. Estaba demasiado exaltado y nervioso como para tranquilizarse totalmente. Pero eso no borraba el hecho de que necesitaba saber la razón de todo lo ocurrido hasta ahora. Por el momento, no podía actuar violentamente, luego mataría a All for One y se entregaría a la Comisión de Seguridad Pública. Bien, ya me tranquilicé. Midoriya relajó su postura sin dejar de tensar su mirada hacia All for One. Te escucho. Cuando nos conocimos, te conté los comienzos de mi historia y la de mi pequeño y débil hermano menor. El origen del All for One y One for All, relató el villano más grande de todos bajo la atenta mirada de Izuku. En ese momento no comprendiste del todo, pero ahora conoces más detalles. El origen de este mundo y los Quirks, la existencia del punto de enlace y su relación con mi padre, Saizo Shigaraki. ¿Cómo? Midoriya se sorprendió ante las palabras de All for One. ¿Cómo es que sabes todo eso? Es imposible, imposible. En el mundo actual nada es imposible, Izuku. Estás hablando con alguien que vivió más de 100 años, respondió el deformado en tono burlón. Te otorgué la conjunción de 3 quirks sumamente fuertes. Enlace, odio y debilitar. Juntos forman el One Form. Lo supiste desde el principio, me diste el primer Kirk de todos. ¿Para qué? ¿Por qué no te los quedaste? Interrogó el pecoso cada vez más confundido. Me diste todos esos poderes sabiendo que mi deseo es salvar personas, ser un héroe totalmente contrario a ti. No tiene ningún sentido. Claro que lo tiene, desde hace mucho tiempo lo supe, tenía que derrotar y asesinar a cada portador del One for All permitiendo que siguiera extendiéndose hasta que llegara a Melissa Shield, la sobrina de All Might, explicó el demonio de traje seriamente. Me dejé derrotar por All Might, manipulé toda la historia de la sociedad superheroica para que tú nacieras y vinieras ante mí. Este es nuestro destino. El Oji Esmeralda miró incrédulo al villano frente a él, aún estaba intentando entender sus enigmáticas explicaciones. Manipular la historia hasta ese punto era algo difícil de digerir. Todo empezó cuando maté al cuarto portador, Ikage Shinomori, hace varias décadas. Originalmente planeaba matarlo a él y a su sucesor, pero algo dentro mío me detuvo, era como una descarga eléctrica que me hizo entender un propósito mayor, recordó All for One suspirando. Debía dejar escapar a Daigoro Banjo y robar el Kirk del cuarto portador. Al principio dudé un poco, aún así al final hícele caso a mi corazonada. Lo curioso de todo esto fue escuchar los balbuceos de Shinomori, donde mencionaba el nombre de Izuku, en aquel momento, un nombre totalmente desconocido para mí. El ritmo cardíaco del Oji Esmeralda comenzó a aumentar al recordar la horrible experiencia de las memorias de Ikage Shinomori. Era algo que no quería volver a repetir.
No le di mucha importancia y continué con mi gobierno sobre Japón, hasta que un rumor llegó a mí por parte de uno de mis súbditos más fieles. Murata mencionó el mal encarnado apuntando al doctor con una de sus manos. Había encontrado a una persona con un quirk único y muy interesante, la capacidad de prever el destino. El rostro de Izuku cambió totalmente, su expresión pasó de estar atemorizado y desorientado a estar sorprendido y confundido. Solo conocía a una persona con un quirk como ese. Nunca había visto una mujer tan hermosa como ella. Desde el primer momento en que la vi me había encantado totalmente, a tal punto que incluso un demonio como yo logró enamorarse, comentó Takeshi Shigaraki algo decaído. Estoy hablando de la mujer que poseía el quirk denominado Previsión, Inari Midoriya. Ella dijo que estaba huyendo del demonio que mató a mi abuelo, por eso mi padre la ocultó en la isla Naru, para alejarla de ti, resolvió Midoriya apretando los dientes furioso. Por tu culpa ella está muerta. Mataste a mi abuelo, pagarás por eso. Kaminari, quien se había mantenido en absoluto silencio, activó su quirk listo para noquear a Midoriya Izuku en caso de que enloqueciera. Su estado emocional era muy inestable. All for One parecía pensar sus siguientes palabras: la siguiente revelación sería algo bastante fuerte y complicado de asimilar, pero era la única forma de parar el arrebato emocional de Izuku sin necesidad de recurrir a la violencia. Yo jamás pude robar el quirk de Inari, simplemente me rechazaba. Era como si eligiera quedarse con ella, algo inusual y maravilloso. Takeshi sonrió nostálgicamente. No solía usar su poder por la carga que significaba, solo lo usó cuando nuestro único hijo nació. De esa forma supo quién era realmente y cuál era el destino que le esperaba. La mente de Izuku quedó en blanco. Dijiste, hijo. Escucha bien esto, Izuku. Tu padre, Hisashi Midoriya, el hijo de Inari Midoriya, también fue mi hijo. Yo no maté a tu abuelo, reveló el villano descolocando al peliverde. Tú y yo somos familia, eres mi nieto. Las piernas de Logi Esmeralda comenzaron a temblar a tal punto que perdieron fuerza, provocando que Izuku caiga de rodillas al suelo. Se tomó la cabeza mientras respiraba desesperadamente. Estaba sufriendo un ataque de ansiedad, no podía creer lo que acababa de escuchar. Era imposible. ¿Lo era? La respuesta es no. El hecho de que All for One sea el abuelo de Midoriya Izuku tenía todo el sentido del mundo. Su parecido, las razones para que le diera un poder, porque su padre lo conocía. Todo cerraba. Tú pediste las respuestas, Midoriya. Ahí las tienes, dijo Kaminari irónicamente. Te lo advertí, esto cambiaría tu perspectiva del mundo. ¿Por qué? ¿Por qué mi abuela huyó de ti? Interrogó el elegido por el destino de forma abrumada. Dime por qué. Al principio no hubo complicaciones, le prometí a Inari que dejaría mi vida como gobernador del lago y viviríamos juntos, pero ella sabía que estaba mintiendo. Había visto el destino, contestó All for One sin expresión alguna en su deformado rostro. Aún así, se quedó junto a mí por mucho tiempo, hasta que Hisashi creció, y despertó su quirk. Le mentiste, la utilizaste y manipulaste como uno de tus peones. El portador del One Form me miró con desprecio a su abuelo. Eres un desgraciado maldito. Yo la amé, Izuku, pero al final sabía que era imposible que estemos juntos. Nuestros caminos eventualmente se separarían, ya que ese era nuestro destino, corrigió el hombre de traje soltando un ligero suspiro. Finalmente lo logré ver cuando tomé el quirk de mi único hijo. Hisashi tenía la sangre del primer dueño de Enlace, y así heredó la versión mejorada del quirk de su madre. Destino. Dentro de ti yace el primer quirk de todos, el poder de Enlace corre por tus venas, así como el quirk de Ikage Shinomori. Odio y el quirk adicional que All for One te dio sin saberlo, Destino. Las palabras de Ope Shield se repitieron en la mente de Izuku Midoriya, recordando su extraña charla en el punto de enlace. Todo cobraba cada vez más sentido. A medida que las generaciones avanzaron, los elegidos por el destino siguieron apareciendo: Saizo Shigaraki, sus dos hijos, todos los portadores del One for All, Inari Midoriya, Hisashi Midoriya, yo, y finalmente tú. La razón de por qué Ope Shield nombró al padre de Izuku fue revelada: él era hijo de All for One y Inari Midoriya, dos elegidos por el destino. Desde el principio, antes de su nacimiento, Izuku Midoriya estaba destinado a recibir poderes inimaginables. Tenía la sangre del primer ser humano con quirk.
Esa es una de las razones por la que te di el One for Me, tú eres mi familia, afirmó All for One apoyando su cabeza sobre su mano. La segunda y más importante, es por lo que logré ver usando el Kirk de Hisashi. ¿Qué viste?, preguntó el peliverde intentando comprender todo. ¿Qué parte del futuro lograste ver usando Destino? Vi tu vida, Izuku. Desde tu infancia hasta tu ascensión, de cada paso que diste yo fui un espectador, contestó el villano más grande de todos alarmando a su nieto. Moví estratégicamente mis piezas para asegurarme que llegaríamos a la victoria, tú y yo vamos a gobernar porque ese es nuestro destino. Lo viste todo. Sin saber por qué, Izuku estaba llorando cada parte de mi vida. Solo vi lo más importante, respondió el demonio con simpleza. Tu sufrimiento desde niño, tu pelea por alcanzar tus sueños, cada obstáculo que superaste, tu descenso y finalmente, la ascensión. El destino no puede cambiarse, ¿verdad? Mi padre tenía que morir, mi madre tenía que morir, mi abuela tenía que morir, mi destino es quedarme solo. Las esperanzas de Midoriya Izuku se derrumbaron. Ya no puedo ser un héroe, no puedo salvar personas, no soy capaz de cambiar a la sociedad, no puedo hacer nada. El peliverde golpeó el suelo con ambos puños cerrados activando su Kirk inconscientemente quebrándolo. No le quedaba nada, sus sueños se perdieron y la única familia que le quedaba era All for One, si es que se le podía decir familia. Hisashi pasó por el mismo dilema, desde que era un niño tenía tus mismos ideales, deseaba cambiar la repugnante sociedad superhumana, mencionó el demonio de traje llamando la atención de Logi Esmeralda y Kaminari. Fue mi hombre más fiel, mi mano derecha durante años, hasta que conoció a tu madre y decidió traicionarme revelando mi ubicación a la Comisión de Seguridad Pública. Izuku elevó su cabeza atónito, no podía creer lo que acababa de oír. Su padre fue un villano bajo las órdenes de All for One, ese era su trabajo que requería que estuviera en el extranjero. Asesinó y torturó a políticos, policías, héroes profesionales y todo tipo de personas que se alzaban en contra de nosotros con el Kirk que le otorgué. Gracias a él mantuve mi imperio hasta que permití que All Might me derrotara. All for One prosiguió con su explicación. El amor lo volvió débil, comenzó a dudar de sus acciones y cuando Inko quedó embarazada se decidió. Dejó su vida de villano atrás para dedicarse a su nueva familia prohibiéndome conocerte, además de ocultar a Inari lejos de mí. Recién en ese momento las memorias de Hisashi cobraban sentido, sus razones de por qué deseaba tanto que Izuku se convirtiera en un héroe y por qué insistía en alejarlo constantemente de su propio abuelo. Al igual que él, Hisashi deseaba un mundo mejor a tal punto que estaba dispuesto a sacrificar su humanidad para lograrlo. Ya que en este mundo, las buenas personas no consiguen cambiar nada. Más allá de la imagen que representaba Midoriya Hisashi para el Logi Esmeralda, había algo mucho más importante. El deseo de cambiar a la sociedad, un anhelo que se transmitió hasta él. Al final, tu padre murió en manos de un héroe profesional mientras yo estaba fuera de combate. Ni siquiera All Might logró salvarlo. El demonio chasqueó la lengua con molestia. El mundo es cruel, la sociedad superhumana es asquerosa, pero lo más podrido, son los héroes. Aquellas personas que ganan impunidad en nombre del estereotipo del bien. Izuku abrió sus ojos rojizos permitiéndose dominar por la ira y el odio, apretó sus dientes y puños con fuerza soltando quejidos molestos. Todo su sufrimiento y las personas que perdió tenían un solo culpable, la sociedad superheroica. Desde el comienzo siempre provocó crisis y tragedias. En la guerra civil de la primera generación de Kumirks, los inicios de la sociedad actual generaron desastre y muertes por el sucio egoísmo humano. El mundo que Hisashi Midoriya quería alcanzar era uno más justo, y había muerto por intentar un cambio. Creyó que podía escapar de su pasado, pero se equivocó. Dime, Izuku, ¿sigues creyendo que puedes cambiar a la sociedad? ¿Puede cambiarse salvando personas? Preguntó Takeshi Shigaraki expectante. ¿Sigues teniendo ese deseo de salvarlos a todos? Dime, Izuku. ¿Qué es lo que deseas ahora? Aquel niño que admiraba a All Might, aquel niño que nació sin poder, aquel niño marginado por todos, aquel adolescente que fue rechazado, aquel adolescente que peleó por salvarlos a todos, aquel adolescente que sufrió la peor de las pérdidas. Lentamente, Izuku se puso de pie frente a All for One, quien comenzó a sonreír al ver la expresión de odio puro en el rostro de su nieto.
Después de oír la verdad lo entendía todo, los héroes son funcionales a la sociedad podrida y la Comisión de Seguridad Pública mantiene esa condición para sacar provecho. Sus padres murieron por culpa de quienes se supone que eran salvadores, la peor escoria sobre el planeta le otorgó la oportunidad de cumplir sus sueños. ¿Quién era el malo? ¿Cuál lado era el incorrecto? El ojirojo alzó su cabeza mirando fijamente al gobernador legendario. La historia que comenzó con el niño que quería ser un héroe terminaría de forma distinta. La sociedad no puede cambiar, se resolvió Izuku en tono sombrío. La sociedad superheroica debe ser totalmente destruida, la Comisión de Seguridad Pública debe ser erradicada, yo quiero destruirlo todo. Eso es. Lo harás, Izuku. Tú eres el destructor. Gritó All for One entre risas. Acepta mi ayuda y te daré todas las herramientas que necesitas para lograr tu meta. Te entrenaré y te llevaré a tu máximo potencial. Destruiré a la sociedad, y crearé una nueva de sus cimientos. Una sociedad donde no se necesiten héroes, donde no hayan delitos o crímenes, una sociedad donde valga la pena vivir, anunció el peliverde con decisión. Será una revolución, donde seré el rey que controle todo Japón, solo así se alcanzará la verdadera paz. Murata abrió los ojos sorprendido ante la presencia aterradora que emanaba Izuku, era como ver al mismo All for One. La presión de un rey. Todo el que se entrometa, será asesinado, no importa quién sea, civil, policía, héroe o villano. Si se mete en mi camino, desaparecerá, sentenció el pecoso liberando pequeños rayos de energía. La única forma es tomar el control del gobierno, no, ellos deben cedérmelo. ¿Cómo planeas hacer que te lo entreguen? Cuestionó All for One más emocionado que nunca. ¿Cómo lograrás volverte un rey? El elegido por el destino guardó silencio pensando en las preguntas del villano más grande de todos. Caminar y volteó a ver la espalda de su compañero, era como ver a otra persona totalmente distinta. Mataré a All Might, destruiré a su tambaleante símbolo de la paz y no tendrán más opción que cederme el poder. En el caso contrario asesinaré a cada político de este país, respondió el destructor extendiendo sus brazos hacia los costados. Esa es mi decisión, seguiré avanzando, sin piedad. Hasta cumplir con mi destino. Finalmente, después de tantos años apareces frente a mí, la clave para deshacerme del legado de Yoichi. Celebró el hombre de traje con gran dicha. Con tu ayuda robaré el One for All y juntos desataremos el cataclismo en la tierra. El rubio miró con extrañeza a su maestro. ¿Cataclismo en la tierra? ¿Qué es eso? Nuestro seguro, Denki. La única forma de evitar que el resto de países se entrometan en nuestro reinado, contestó el demonio entre hombres sonriendo maquiavélicamente. Usando el poder total del punto de enlace, Izuku y yo podemos hacer desaparecer países enteros, eso es el cataclismo en la tierra. De esa forma ningún otro país molestará. No me interesan los demás países, solo gobernaré Japón y lo guiaré a la auténtica paz, decidió Izuku indiferentemente. Ahora, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer para hacer realidad mi ambición? Primero, ambos volverán a la UA y prepararán sus cosas. Hoy mismo se irán de esa sucia academia de héroes, ordenó All for One alzando su dedo índice. Segundo, debes romper tu enlace con la novena portadora. Como dije, el amor es una distracción. Luego de todo este tiempo, el camino hacia el final era visible. El camino que inició el héroe lo terminaría el villano, ya que esta jamás fue la historia de cómo Midoriya Izuku llegó a ser un héroe. Y por último y más importante, tomarás tu auténtico apellido y ascenderás hacia tu destino. El villano se puso de pie con una gran sonrisa. Abandona tu sueño, y muere, Izuku Midoriya. La ascensión es la muerte del héroe, el nacimiento del villano. A partir de hoy, tu nombre es y siempre será Izuku Shigaraki. Ya no eres un héroe. Ya no eres un salvador. Tu meta no es salvar inocentes o ser un héroe hipócrita. Exclamó el demonio bajo la atenta mirada del elegido por el destino. Ahora eres un villano destructor. El rey, Izuku Shigaraki. Es la única forma de terminar con esta sociedad. Toda revolución está manchada de sangre, asintió Izuku Shigaraki apretando aún más los puños. Lo haré, All for One. Me uniré a ti y seguiré tus consejos a cambio de dejarte gobernar conmigo. Entonces está decidido, vuelvan a la UA y empaquen sus cosas.
No olvides hacer lo que te dije, Izuku recomendó el villano satisfecho. Te encargo el resto a ti, Denki. ¿Sabes qué hacer? Sí, sensei. Kaminari acató la orden sin chistar. Cumpliré con mi misión. All for One extendió su mano hacia adelante y creó el mismo portal grisáceo que usó en camino meses atrás. No era tan eficiente como Kurohiri, pero era lo que tenían. Izuku Shigaraki y el rubio atravesaron el portal abandonando aquel almacén, dejando solos al Dr. Murata y al demonio en pieles de hombre. El que alguna vez se llamó Takeshi Shigaraki caminó hacia un escritorio donde se encontraba su máscara oscura. La tomó y se la colocó. Ya no necesitaba un soporte vital para mantenerse con vida gracias al Kirk que Nin robó al padre de Katsuma y Maoro Shimano. Ni siquiera tenía que pelear, sabía lo que iba a pasar. Izuku y Denki aparecieron enfrente a la única entrada y salida de los dormitorios de la clase 2A. Desde la ventana se lograba ver que las luces de la sala de estar estaban prendidas. El rubio pensó rápidamente en qué hacer, diagramando un plan simple hasta que la señal de All for One fuera revelada. El peliverde observaba melancólicamente la estructura, pronto iba a dejar todo eso atrás en busca de cumplir su destino, sus amigos, la gente que quiere, lo más cercano a una familia. Entra a tu habitación por el balcón, nadie puede verte hasta que Sensei llegue a buscarnos, habló Kaminari sacando a Izuku de sus pensamientos. Distraeré a los demás en la sala de estar, posiblemente Midnight y Raseread estén ahí con ellos. No, quédate en tu habitación, negó el elegido por el destino con seriedad. Puedo sentir la ira de Melissa dirigida hacia ti, es posible que te hayan descubierto. Ya era hora, se tardaron un año. Denki soltó una risa burlona mientras llevaba su mirada hacia los dormitorios. Espera, ¿dijiste que sentiste la ira de Melissa? El traidor volteó a ver a Izuku notando que se había ido, soltó un suspiro y negó con la cabeza. Al parecer necesitaba despedirse de Melissa Shield. Izuku ingresó a su habitación saltando hacia el balcón, fue lo más discreto y silencioso posible. Era prácticamente un hecho que todos estaban buscándolo. Prendió la luz del lugar y se sentó sobre su cama. Tenía una acumulación de sentimientos que a cualquier persona normal enloquecería. La clase A, Midnight, Aizawa, Eri, todas esas personas eran muy importantes para él y ahora iba a dejarlas atrás y muy posiblemente los enfrentaría en el futuro. ¿Iba a abandonar a todos ellos? ¿A las únicas personas que le quedaba? Por más que doliera, tenía que hacerlo. Si no destruía a la sociedad, nadie lo haría. Tenía que ascender y convertirse en un rey, solo así Japón tendría un futuro. Décadas de guerra, muertes y odio la precedían, alguien debía detenerlo. Si Izuku Shigaraki no lo hacía, nadie más lo haría. All for One sería un tirano sin control, la Comisión de Seguridad Pública seguiría lucrando con el sufrimiento de las personas y los héroes corruptos seguirían expandiéndose. No había otro camino, debía ser el villano, todas sus experiencias hasta el momento apuntaban a esa decisión. Sus ideales jamás concordaban con los héroes y su poder tampoco. Por sus venas corría la sangre de una familia de villanos, del peor villano de todos. Desde que nació estaba destinado a esto. Giró sus ojos hacia su cama notando un maletín oscuro sobre ella. Izuku se puso de pie tomando el maletín y abrió su contenido. El maletín tenía las siglas de Isashi Midoriya. El peliverde decidió abrirlo para ver qué contenía, llevándose una gran sorpresa, era una antigua pertenencia de su padre. Sus ojos verdes esmeralda se abrieron y se llenaron de lágrimas, en sus manos estaba un traje elegante que alguna vez usó su padre. Cerró sus ojos con fuerza permitiendo que las lágrimas cayeran al suelo luego de recorrer sus mejillas. Luego los abrió mostrando sus pupilas rojizas. En cuestión de minutos, Izuku Shigaraki ya se había colocado su nuevo traje, dejando atrás el traje del héroe Deku y aceptando el cambio. Se miró al espejo de su habitación, ¿realmente iba a hacer esto? ¿Estaba dispuesto a sacrificar lo que le quedaba por su ambición? Por su mente pasaron las imágenes de sus padres muertos, el pasado de Denki Kaminari, la corrupción de los políticos y héroes profesionales y la cantidad exorbitante de muertes innecesarias. Tengo que hacerlo, tengo que destruirlo todo. El peliverde apretó los dientes furioso, es mi destino.
El portador del OneForm caminó hacia el escritorio de su habitación observando específicamente las cosas que había sobre este. Las fotografías encuadradas de toda la clase A, el regalo de Navidad de Uraraka, su foto con Melissa y Eddie y la fotografía enmarcada que la rupia le había regalado. A un costado de todas estas cosas, se encontraba otra fotografía de la familia Midoriya. Izuku llevó sus dedos acariciando dicha foto suavemente. Aunque no tuviera un Kirk y recibiera palizas diarias por pertenecer a un 20% de la población mundial, su rostro se veía más vivo que en ese momento. Esa fotografía era el único recuerdo que quedaba de sus padres, ya que todo el edificio departamental donde vivía fue destruido por el reciente atentado terrorista a la ciudad de Musutafu. Sé que All for One no estaba mintiendo, podía sentirlo, realmente soy su nieto. Eso explica nuestras similitudes y por qué puedo usar enlace, dijo el pecoso para sí mismo. No hay lugar para dudas, debo pelear hasta el final. Izuku movió su mirada hacia la puerta de la habitación, Melissa estaba dirigiéndose hacia él. Ahora tocaba la parte más difícil. La novena portadora ingresó a la habitación abriendo la puerta de forma desesperada. Respiraba agitadamente y tenía signos de cansancio en su rostro, se notaba que no había dormido bien. Sus ojos se abrieron de par a par al ver a su amigo frente a ella, de un momento a otro logró sentir la presencia de Izuku nuevamente en los dormitorios. Corrió a toda velocidad desde la sala de estar hasta ese lugar subiendo las escaleras de a grandes saltos. No se podía permitir perder el tiempo esperando al ascensor. La mente de ambos era un caos, en muy poco tiempo pasaron montones de problemas que los afectaron gravemente. Especialmente la muerte de Inko. Izuku y Melissa se quedaron mirando el uno al otro fijamente, el primero tenía una expresión seria y la segunda llevaba una expresión desesperada. Shield cerró la puerta cambiando totalmente su semblante, el elegido por el destino entrecerró los ojos ante el cambio de actitud, algo en ella había cambiado. ¿Dónde está Kaminari?, preguntó Melissa enfrentando al peliverde. ¿Por qué llevas ese traje? ¿De dónde salió? ¿Recuerdas todas esas visiones, Melissa? Todas las advertencias y peligros, todas esas cosas que tú y yo ignoramos, incluso All Might. Izuku esquivó las preguntas haciendo que Melissa frunciera el ceño. Al final, ambos terminaríamos de estir. No existía forma de cambiar esto. ¿De qué estás hablando?, cuestionó la ojiazul confundida. Escúchame, Kaminari es un infiltrado de la Liga de Villanos. Tenemos que atraparlo y hacerlo hablar, pero no tenemos idea de cuáles son sus verdaderas habilidades. ¿Me ayudas, compañero? El peliverde bajó la cabeza por unos momentos, sus ojos se humedecieron hasta el punto de que fue inevitable comenzar a llorar otra vez. La sensación punzante volvió a atacar a Melissa Shield haciendo que suelte un ligero quejido. Al ver a la persona frente a ella llorar, su confusión aumentó aún más. La misión de Kaminari era llevarme ante All for One para que hablara conmigo, me explicó las razones de todo, el por qué estoy parado aquí ahora, reveló el portador del OneForm con expresión sombría. No puedo odiar a Kaminari, logré ver su vida usando enlace y descubrí que él es igual a mí. Kaminari y yo somos idénticos, te explicó. ¿Acaso hablaste con All for One?, cuestionó la rubia temblorosamente. Contesta, Izuku. Fuiste a hablar con el asesino de mi madre. No tuve opción, necesitaba respuestas, necesitaba saber por qué ocurrió todo lo que pasó hasta este momento. Aún así, aunque ahora lo sé todo, me siento más perdido que nunca, contestó el joven que alguna vez deseó salvar de forma triste. Dime, Melissa, ¿por qué los héroes no salvaron a mi madre? ¿Por qué un héroe asesinó a mi padre? La respuesta es más fácil de lo que crees. Los ojos de la novena portadora se llenaron de lágrimas comprendiendo lo que iba a ocurrir a continuación, el peor de sus temores se estaba volviendo realidad. Esta sociedad asquerosa debe ser destruida, y si no lo hago yo, nadie más lo hará, sentenció Izuku Shigaraki con firmeza. A pesar de sus lágrimas no se puede cambiar nada salvando personas, los héroes buenos tarde o temprano terminarán pudriéndose por el sistema. ¿Qué estás diciendo?, interrogó la blonda sumamente alarmada. Te volviste loco. No estoy loco, estoy cansado. Estoy cansado que la misma historia se repita una y otra, y otra, y otra, y otra vez. Gritó el ojicarmesí repleto de frustración. Las únicas víctimas son los inocentes.
Hace décadas que la sociedad provoca muerte y destrucción. Alguien debe pararlo. Tú no estás bien, necesitas ayuda. El sollozo de la norteamericana aumentó mientras negaba con la cabeza. No voy a permitir que te vayas, Izuku. Te detendré aunque tenga que usar la fuerza. Sabía que no concordarías conmigo, Melissa. Naciste para ser una heroína y en cambio, yo nací para ser un villano. Izuku comenzó a caminar hacia la mencionada. En serio lo lamento, me gustaría que las cosas fueran distintas y poder olvidarme de todo lo que pasó, pero no puedo vivir permitiendo la existencia de esta sociedad. La destruiré, y a todo el que se interponga. Me lo prometiste. Eres un mentiroso. Melissa apretó sus puños llena de dolor. Me prometiste que siempre estarías conmigo. Y ahora me obligarás a hacer esto. Quiero quedarme aquí, no hay nada que desee más que eso ahora, pero simplemente no puedo. Ambos destinados a conocerse quedaron frente a frente. Si me quedo, nada va a cambiar. Inocentes seguirán muriendo innecesariamente y la corrupción va a seguir creciendo. Es hora de la revolución. Te lo suplico, no me obligues a pelear contigo, no te vayas con ese maldito, solo quítate ese asqueroso traje y olvida lo que pasó. Por favor. Las súplicas de Melissa Shield serían totalmente ignoradas. No somos suficiente para ti. ¿Acaso no somos tu familia? ¿No te importa nuestra clase, Eri, Togata, Aizawa Sensei, Kayama Sensei? Yo no soy suficiente para hacerte feliz. Izuku. La hija de Dave Shield tomó de los hombros a la persona frente a ella intentándose aferrar de forma desesperada. El llanto de ambos no hacía más que aumentar. Era tan tentador, quedarse en la UA, deshacerse de caminar y All for One mientras tenían la guardia baja y volverse un héroe capaz de salvar. Desgraciadamente, esa posibilidad ya no era una opción. El destino no puede cambiarse, desde el día que nació estaba predicho que esto pasaría. Tú sola eres más que suficiente para hacerme feliz, Melissa, eres la persona que más me importa en el mundo y por eso debo cortar mis lazos contigo. Solo de esa forma voy a alcanzar el poder que necesito. Izuku extendió su mano hasta la mejilla de la rubia, acariciándola suavemente. Te amo, Melissa. Realmente te amo, y este amor, es una debilidad. Yo también te amo, confesó Shield activando su Kirk sigilosamente en el puño derecho sin dejar de llorar. Y por eso tengo que detenerte, antes de que la novena portadora pudiera noquear a su mejor amigo. Este último la besó en los labios paralizándola por completo. Los brazos de la Ojiazul perdieron sus fuerzas al sentir una descarga eléctrica recorrer todo su cuerpo. Sus ojos abiertos como platos poco a poco fueron cerrándose. Su visión poco a poco se fue tornando borrosa mientras sentía como algo dentro de ella se desvanecía. Al darse cuenta lo que estaba pasando ya era muy tarde. Desde el núcleo del One for All, en el punto de enlace el vínculo que unía a Izuku y a Melissa fue roto. El hilo que conectaba el árbol multicolor con el árbol rojo y negro desapareció. Los anteriores portadores del One for All fueron espectadores en primera fila del fracaso de Melissa Shield. Todos sus esfuerzos fueron en vano. Cuando Izuku Shigaraki separó sus labios de los labios de Melissa Shield, ella ya había caído inconsciente siendo sostenida por el mismo causante de esto. Una última demostración de amor verdadero. Izuku había roto su enlace con Melissa. Lo siento, realmente lo siento, el peliverde sostuvo a la inconsciente joven en sus brazos. Esta es mi ascensión. El elegido por el destino cargó con la rubia hasta dejarla sobre la cama de la habitación con suavidad y cuidado. No podía percibir nada de ella, siendo la prueba máxima que había logrado su objetivo. Una fuerte explosión resonó en toda la academia, las estructuras vibraron y a lo lejos se lograba ver una inmensa cantidad de humo negro. El Ojicarmesí entendió al instante que esa era la señal de All for One y tomó la foto que tenía con sus padres dejando todo lo demás atrás. A Melissa, a la clase 2, a sus profesores, al resto de alumnos y amigos y a Eri. El héroe Deku había muerto en el descenso y ahora Izuku Midoriya moriría en la ascensión. Saltó por el balcón de su habitación y comenzó a caminar hacia la plaza central de la Academia UA, donde se produjo la explosión. Los profesores de la academia corrieron hacia la plaza central del campus al oír la fuerte explosión y todas las alarmas de nivel 3 se activaron.
Ectoplasm, Cementos, Blackin, Powerloader, Dog, 13, el director Nezu, Snipe, Present Mic, Eraseread y Mignit. Todos esos profesores abrieron los ojos como platos al observar el causante de la explosión. El mismo demonio entre hombres había llegado a reclamar lo que le pertenecía, parado en medio del fuego y destrucción y esperando pacientemente. Los héroes presentes vieron con terror aquel villano enmascarado y maligno a unos 15 metros delante de ellos. Su simple presencia generaba un terror indescriptible. Vaya, ¿acaso se prepararon para mi visita? ¡Qué amables!, comentó All For One dando algunos pasos hacia el frente. ¿Dónde está mi adorado enemigo predestinado? No lo veo por aquí y quiero reírme un poco de él. Ya saben, destruyó mi rostro y todo eso. ¿A qué viniste, desgraciado?, preguntó Nezu apretando los dientes. ¿Crees que no nos preparamos para este día? Tarde o temprano vendría a este lugar. Después de todo es un gran nido de quirks interesantes. Estamos hablando de la más prestigiosa academia de héroes, respondió el villano más grande de todos en tono burlón. No, lo siento, ya no lo es por mis constantes ataques. Responde, exigió Aizawa activando su quirk y mirando directamente al villano. ¿Por qué estás aquí? ¿En serio me van a hacer decirlo? Ya descubrieron a Denki y nuestro plan. No hace falta que se los diga, replicó el hombre de traje entre risas. Vengo a llevarme a Izuku y a Denki y de paso a humillarlos. Héroes, no te lo llevarás, afirmó Mignit con decisión. ¿Dónde estás, All Might? Es como si supiera que se fue. ¿Y quién va a detenerme, Mignit? ¿Tú?, preguntó el hombre de traje elegante sonriendo maléficamente tras su máscara delante de su rey. Los súbditos deben arrodillarse. All For One extendió su mano hacia los héroes activando uno de sus cientos de quirks, el cual provocó que todos los profesores se arrodillaran ante él. La clase 2A salió de los dormitorios poco después de la estruendosa explosión. El rostro de todos se horrorizó al visualizar al demonio entre hombres de pie ante sus arrodillados profesores. Los 18 estudiantes de la clase también terminaron arrodillados en el suelo por el poder de All For One sin que pudieran hacer nada. ¿Otra vez este tipo?, cuestionó Kirishima nerviosamente. ¿Dónde están Midoriya, Kaminari y Melissa? No lo sé, contestó Iida aterrado. Es igual que él la anterior vez, no puedo moverme. Esta presión, es igual que Deku, pensó Bakugo intentando ponerse de pie en vano. Este es All For One, el mayor villano de todos. ¿Por qué me parece tan parecido a Deku? Ya estamos casi todos. Solo faltan los protagonistas de esta noche, anunció All For One extendiendo sus brazos hacia los costados. La clase 2A, los profesores, el director y yo. Ven a mí, viejo amigo, All For One. Una voz gruesa característica se oyó a lo lejos. Era All Might cayendo del cielo. ¿Te atreves a venir aquí? Justo a tiempo, celebró Takeshi Shigaraki riendo a carcajadas. Observa, Toshinori, la cúspide de tu fracaso. Te detendré ahora mismo, anunció el símbolo de la paz determinado. ¿Dónde estás, Melissa? Por favor, no pierdas el control en un momento como este. ¿Estás seguro de que quieres pelear conmigo, All Might? ¿Y poner en riesgo a tus preciados y jóvenes estudiantes?, interrogó el demonio entre hombres generando desagrado en el héroe número 1. ¿Qué crees que hizo Denki mientras ustedes tomaban café en sus oficinas? El rostro de Yagi se horrorizó cuando observó cómo su enemigo predestinado chasqueó los dedos y acto seguido los dormitorios de clases de gerencia volaron por los aires. La ira y el rencor dentro de él aumentó exponencialmente a tal punto que sus venas resaltaban de su rostro y frente. All Might estaba furioso. Un paso más y activaré remotamente otra bomba en los dormitorios de otra clase, amenazó All For One burlonamente. Tú te quedarás ahí parado sin hacer nada, octavo portador. El héroe número 1 no tuvo otra opción más que acatar las órdenes de la persona que más odiaba en el mundo. Un paso en falso y 20 estudiantes más morirían. All Might, no te muevas, suplicó Nezu atemorizado. Por favor. Son muertes innecesarias. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo borrar sus quirks? Shota sentía más frustración que nunca. ¿Acaso tiene una forma de evitarlo? De repente, la postura de All For One cambió bruscamente a la par que dirigía su vista hacia el costado izquierdo.
Todos los presentes hicieron la misma acción ante la confusión, llevándose una gran sorpresa. Izuku y Denki habían llegado al lugar. El traje del peliverde confundió a muchos, pero lo más raro de todo era que había salido de la enfermería a pesar de su delicado estado mental. Por su parte, Kaminari llevaba su ropa casual y los lentes azules que formaban parte de su equipamiento de héroe. Cosa que confundió aún más a la perdida clase 2A. Ambos jóvenes caminaban lentamente hacia All for One, quien no paraba de sonreír victorioso. Con cada segundo que pasaba estaba más cerca de cumplir su minucioso plan. Los ojos de Izuku Shigaraki brillaban deslumbrantemente en color rojo y su expresión era totalmente sombría y atemorizante. Midoriya Shonen. Yamato Shinori preocupado, aléjate de él, es peligroso. El pecoso ignoró el llamado del octavo portador del Kirk heredable, continuando con su objetivo: llegar hasta su abuelo. Uraraka sentía dentro de ella que algo no andaba bien. Izuku no iba a luchar contra All for One porque esa no era su intención. Ella sabía que se iba a ir con él. Por un impulso de voluntad, Ochako corrió hacia adelante y abrazó a Izuku Shigaraki con todas sus fuerzas por la espalda, usando toda su fuerza de voluntad para no dejarlo ir. El rubio artificial ignoró totalmente esto y siguió avanzando, le importaba muy poco ya que sabía lo que iba a ocurrir. Hirou observaba su espalda atónitamente sin entender las razones de Denki Kaminari. No te dejaré ir, avisó la castaña soltando lágrimas de sus ojos. No sé qué es lo que está pasando, pero estoy segura de que estás cometiendo un error, Deku-kun. Por favor, no te vayas. Necesito que te quedes conmigo. ¿Qué debería hacer ahora? Es una situación delicada e impredecible, pensó el demonio entre hombres planeando su siguiente movimiento. Esta niña debería estar muerta, pero por alguna razón que desconozco la persona que murió fue Inko, ¿representa un peligro? No estoy cometiendo un error, estoy siguiendo el único camino posible para cumplir mi ambición, destruir a la sociedad superhumana, contestó Izuku en tono apagado. Seguiré avanzando, sin piedad, hasta cumplir con mi destino. Este es el camino que elijo, gracias por todo, Uraraka. Adiós. Los cielos se nublaron y se oscurecieron totalmente, tapando la poca luz que ofrecía la luna llena presente. All Might, All for One y Melissa, quien estaba despertando, sintieron una descarga eléctrica recorrer su cuerpo. Un poderoso rayo eléctrico rojo descendió del cielo impactando directamente en Izuku Shigaraki y mandó a volar a Urabiti, haciéndola rodar continuamente en el suelo hasta ser atrapada por Tsuyu. El poderoso destello de poder reveló al elegido por el destino, quien siguió avanzando sin mirar atrás mientras su cabello soltaba vapor. Con cada paso que daba, las posibilidades de regresar a su antigua vida se desvanecían en las ascuas de su odio interminable. El color verde de su cabello desapareció adoptando un color blanco nieve en su totalidad. Todo el cabello de Izuku era blanco. One Forme, cuartifase, devastación, murmuró el peliblanco para sí mismo, esta es mi ascensión, ya no hay vuelta atrás. Continuó avanzando pasando por el grupo de profesores arrodillados, no podían hacer nada debido al efecto del Kirk del villano más grande de todos. Pero entre todos, Nemuri Kayama fue la excepción. Enem no. La azabache extendió su mano hasta tomar el tobillo de su estudiante Midoriya-kun, no vayas. No tienes que hacerlo de este modo. Izuku volteó su mirada hacia quien alguna vez fue su profesora de clase. Al igual que con todos los demás, deshizo el agarre y continuó avanzando hacia su destino. Nadie lo iba a parar. Y entonces, con los profesores y estudiantes como espectadores, Izuku Shigaraki y Denki Kaminari llegaron hasta All for One, el cual los abrazó con suma alegría. Ninguno de los dos villanos correspondió el abrazo y tras esto el verdadero titiritero creó un portal que los llevaría lejos de la Academia de Héroes. Kaminari fue el primero en cruzarlo. Antes de cruzar el portal, Izuku miró hacia atrás dudando por última vez sus siguientes actos. Dejar en el pasado todo o quedarse y pelear contra su abuelo. Al final, cruzó el portal y abandonó la UA y su vida pasada. Deku-kun, gritó Ochako desesperada, ¿qué hiciste? ¿Dónde está? Tráelo de vuelta. Ochako-chan. No te levantes, Gero. Ordenó Tsuyu reteniéndola en sus brazos, es muy peligroso, no te dejes llevar por tus sentimientos. ¿Qué rayos está pasando?
¿Por qué Midoriya y Kaminari se fueron con él? Cuestionó Minera totalmente aterrado. ¿Acaso vamos a morir aquí? Finalmente el día llegó. El tan ansiado día, el día de su ascensión. El grito de All for One resonó en todo el lugar. Hoy es el día del nacimiento de Izuku Shigaraki, y todo gracias a ustedes. Aunque la situación general fuera confusa, los presentes en la destruida plaza central podían hacerse una vaga idea de lo que estaba ocurriendo. Los dos desertores se fueron por voluntad propia. All for One. La furia de All Might llegó a los oídos de todos los presentes. Eres un maldito desalmado. Lo manipulaste. ¿Yo soy el desalmado? Preguntó el demonio de traje de forma burlona y señalándose a sí mismo. Todo lo que pasó fue tu culpa, deberías saberlo, Toshinori. Desde el inicio alimentaste el odio de mi muchacho hasta este punto, incluso, debería agradecerte. Un gran destello rosado brilló desde los dormitorios llamando la atención de los dos elegidos por el destino. El gobernador legendario sonrió maliciosamente. Melissa Shield flotó a toda velocidad con el One for All activo en modalidad Full Cool al 65%, el porcentaje máximo que podía soportar su cuerpo en esos momentos. Las partículas eléctricas rosadas rodeaban su cuerpo y sus pupilas brillaron en rojo carmesí. Lentamente, pequeños rayos rojos se combinaron con los rosados. La heroína OP estaba usando el Kir del cuarto portador del One for All, Ikage Shinomori, para ganar más poder destructivo. Tú. Desgraciado maldito. La rubia apareció volando directo hacia su enemigo. Devuélvemelo, devuélveme a Izuku ahora. Melissa, no. Toshinori intentó detener a su sobrina en vano. Tiene rehenes. One for All más odio. Full Cowl, 65%. Sin miedo alguno, Shield extendió su pie dispuesta a golpear a All for One St. Louis Smash. El hombre de traje alzó su brazo formando un escudo de energía amarilla deteniendo la patada de Melissa Shield. La mencionada reconoció al instante aquel Kirk que le pertenecía a Nine en la isla Naboo. ¿Eso es todo lo que tienes, novena portadora? Preguntó All for One con molestia y defendiéndose con un escudo de energía. Eres la peor portadora del One for All que me enfrenté, Melissa Shield. Toda una deshonra para mi hermanito a pesar de tener el máximo potencial. Cállate. Ordenó la blonda americana aplicando más fuerza en su ataque, logrando quebrar el escudo de energía. Devuélvemelo, ahora. ¡Qué hipócrita eres, Melissa Shield!, sentenció el villano más grande de todos. Con sorna Izuku decidió irse por su propia cuenta, nadie lo obligó. Te destruiré. Amenazó Melissa, presa de la ira y desesperación. Acabaré con tu asquerosa existencia. ¿Con esa boca le hablas a tu madre? ¿O no te enseñó modales? Interrogó el gobernador legendario enfureciendo aún más a su enemiga predestinada. Oh, es cierto, la asesiné. Qué lástima, ¿verdad? Las palabras provocativas del demonio entre hombres solo lograron enfurecer aún más a Melissa Shield y en consecuencia su poder aumentó por la característica de odio. Los rayos rojos aumentaron de cantidad y fuerza de colisión y la barrera de energía que protegía a All for One se quebró aún más. A ese ritmo no aguantaría mucho. Melissa, aléjate de él. Exclamó Yagi más impotente que nunca. Tiene a estudiantes como rehenes. El aviso de su tío alcanzó a la novena portadora distrayéndola por unos instantes y, en consecuencia, la presión de su poder bajó. All for One aprovechó esto y deshizo la barrera de energía amarillenta para luego tomar del cuello a la indefensa Melissa Shield con su mano derecha y con su mano izquierda tapó el ojo izquierdo de Melissa para que no usara intercambio. Su orgullo y moral como héroes no les permite dejar morir a inocentes, ¿cierto? Esa es su perdición, la gran hipocresía y contradicción de los héroes. Las risas diabólicas de All for One solo lograban enfurecer cada vez más a Melissa. Se siente mal que la persona que amas te traicione a esa forma, ¿verdad? Ese vacío en tu corazón es insoportable. ¿Y tú qué sabes? Eres una basura asquerosa. No tienes sentimientos. Replicó Shield forcejeando contra el fuerte agarre de su contrincante. Tapó mi ojo izquierdo. ¿Sabes sobre los demás quirks? ¿Lo dices en serio? Vas a romper mi frágil corazón con esas palabras hirientes.
exclamó el villano de traje sarcásticamente mientras apretaba más fuerte el cuello de la rubia. Espera, acabo de tener un déjà vu, así maté a la estúpida de tu madre, asfixiándola. Realmente son parecidas, es como revivir un viejo recuerdo. Melissa soltó lágrimas de frustración por no poder hacer nada. Si lo atacaba morirían 20 alumnos más, si le contestaba morirían 20 alumnos más. Lo único que podía hacer en ese momento era guardar silencio. Estás incrementando tu poder inconscientemente, ¿tanto me odias, Melissa Shield? Creí que nuestra relación de enemigos predestinados era especial, comentó All for One aseverando su tono de voz. Te mataría ahora mismo, desde tu nacimiento estabas destinada a convertirte en el peor de los obstáculos. Pero aún así no puedo matarte ahora, no hasta robarte la creación de Yoichi. ¿Y yo Yoichi? Cuestionó Shield con dificultad debido al estrangulamiento. ¿Acaso buscas el One for All? Lo captas rápido, digno de la hija de Dave. Shield elogió el villano más grande de todos en tono serio. Los juegos se habían acabado en estos momentos. Es imposible para mí tomar el One for All, pero muy pronto podré hacerlo con la ayuda de Izuku, y cuando eso pase, finalmente morirás, maldito estorbo. La sensación punzante en la cabeza de Shield volvió a aparecer junto antes de que otra gran explosión fuera escuchada por los presentes. La nueva clase 1A del curso de héroes fue asesinada. Bastardo. Gritó Yaji cayendo de rodillas y golpeando el suelo lleno de impotencia. Maldito asesino. Solo eran unos niños. Eran futuros problemas en mi gobierno. Me deshice de una molestia en potencia, corrigió All for One acomodándose la corbata. Lo único que lamento es no haber robado alguno de esos quirks, seguramente alguno era interesante. Te mataré, te juro que lo haré, amenazó Melissa con una expresión de odio absoluto. Acabaré con tu vida con mis propias manos. ¿Me oíste? Pagarás cada asesinato. Con una de sus manos, la furiosa novena portadora del One for All tomó la muñeca derecha de All for One apretándola con fuerza. Sin darse cuenta, las partículas eléctricas que emanaban de su cuerpo entraron en contacto con el villano. Una descarga eléctrica recorrió la columna vertebral de ambos enemigos jurados, provocando que se sorprendan. En ese momento se habían enlazado. Mientras que Takeshi Shigaraki quedó paralizado, Melissa logró ver múltiples memorias y recuerdos que no le pertenecían. Desde imágenes sueltas de dos jóvenes peliblancos huyendo y escondiéndose de militares japoneses hasta memorias fluctuantes de asesinatos y robos de quirks de All for One.